Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Inspírate acá en la Agricultura 92.1 en Santiago y también en nuestras plataformas digitales a través de Agricultura TV y también en el canal 182 de Zapping TV. Por lo tanto, estamos en la radio y también estamos en la televisión y también estamos en YouTube para que ahí pueda ver este programa, no solamente oírlo hoy día, sino que también verlo en YouTube, y ahí se puede meter a Agricultura TV y puede ver toda la cantidad de programas que tenemos en nuestra parrilla programática. Esto es Inspírate. Ustedes saben que aquí invitamos domingo a domingo o capítulo a capítulo, mejor dicho, a personas que inspiran en la vida, que nos dejan pensando, que nos dejan reflexionando y que nos ayudan a nosotros a entender no solamente este maravilloso mundo del diseño y la decoración, del interiorismo como tal, sino que también de nuestro propio interior, que también tiene que ver con nuestra vida, digamos. Yo siempre he dicho y comparto con que el cuerpo de uno es el hogar más sagrado que tenemos, en nuestra propia alma, ¿no es cierto?, nuestro propio refugio. Y por Dios que es importante también nutrirlo, por Dios que es importante también hacernos cargo de él y de atenderlo. Hemos estado hablando también muchas veces y yo generalmente en mi Instagram les comparto como frases motivacionales o saludos en las mañanas, les trato de llenar de energía y de ánimo, porque finalmente siento que estar con buen ánimo y estar con una buena energía te hace tener un día mucho mejor y te hace tener una vida, en resumen, mucho mejor. Hay un temón que a mí me encanta y que lo hemos tratado varias veces en este programa a través de a lo mejor distintos psicólogos o a través de distintos arquitectos o a personas que hemos invitado, pero no lo hemos tratado tan en profundidad, que es el tema de la felicidad. Es un tema que a lo mejor todo el mundo lo tiene en su subconsciente, lo entiende o a lo mejor lo cree entender y no sabe bien de qué se trata esta cosa de la felicidad. A lo mejor hay personas que pueden entender que hay personas que son de felicidad tóxica, esas personas que a lo mejor están demasiado alegres todo el día y hay gente que a lo mejor le puede generar algo de rechazo, que también es válido. Pero hay personas que yo siento que enfrentan la vida con un buen optimismo y con una buena actitud. Y eso para mí tiene que ver con la felicidad. Nos costó tener a nuestro invitado hoy día, no les imaginan cuánto, porque es bien ocupado, pero lo queríamos tener sí o sí. Y estamos hablando de Wenceslao, Wenceslao Unanue, que en el fondo nos costó tenerlo hoy día en el programa. Y él le quiero dar la bienvenida hoy día a Inspírate. Bienvenido, Wenceslao Unanue, a nuestro programa Inspírate. Muchas gracias por estar acá y por darte el tiempo de conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Yo también tenía hartas ganas de venir y gracias por la paciencia de esperarme. Las cosas buenas se esperan. Las cosas buenas se esperan. No, yo también tenía muchas ganas, de verdad, y no habíamos podido coincidir, pero la intención estaba. Sí. Esa es la parte feliz del cuento, que ya Así estamos. es. Oye, Wenceslao, para los que no sepan, es experto en felicidad. Así, de cajón, chao pescado, experto en felicidad. Él es magíster en economía y también es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es máster en psicología social aplicada y doctor PhD en psicología económica en la Universidad de Sussex, en el Reino Unido. Es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde ahí imparte cursos de pre y posgrado, en el fondo del tema de la felicidad. Cacha que cuando leí eso y lo estábamos conversando en el programa, para la parte económica que todo el mundo, bueno, ahí te lo quiero preguntar, la parte económica que uno siente que es demasiado fría con la parte de felicidad, que a lo mejor es demasiado blanda, o a lo mejor no es así, ahí me lo voy a corregir. Me parece interesante esa dupla, esa congeniación de las dos áreas. Es director del Instituto de Bienestar y asesor de múltiples organizaciones. Sus principales áreas de investigación son las políticas públicas en felicidad, bienestar, desarrollo, sustentabilidad y trabajo, entre otras áreas. Es miembro de The British Psychological Association y de Action of Happiness and de la International Positive Psychology Association. Por lo tanto, tenemos de verdad al experto en felicidad hecha carne aquí en el estudio. Oye, Wenceslao, antes de entrar en la materia de, obviamente, que lo que me interesa es qué es la felicidad, obviamente entender y que la gente a lo mejor lo entienda, que a lo mejor podemos tener distintas percepciones de ella. ¿Cómo partió este personaje, que a lo mejor primero también tiene estudios en economía, que me imagino que también es una área de interés? ¿Cómo parte también, siendo psicólogo, esta área de la felicidad? ¿Por qué? ¿Por qué dedicarte a la felicidad y no a la psicología infantil o a la psicología de adulto? ¿Cómo partió eso? Bueno, es una súper buena pregunta. Voy a tratar de resumirlo, dime cuando te aburra, pero a mí me encanta la economía. Yo me defino en parte de mi identidad es ser economista. Pero cuando yo estudiaba economía me enseñaban cosas que de repente no me hacían mucho sentido.
Por ejemplo, si uno piensa en los postulados básicos de la economía tradicional, está el hecho de asumir que el ser humano es racional la mayor parte del tiempo. Otro postulado básico es asumir que los seres humanos somos egoístas. Si tú le preguntas en el mundo occidental, y siempre voy a hacer esa distinción porque el mundo que no es el mundo occidental tradicional, sabemos re poco. Pero si tú le preguntas en el mundo occidental a la gente si cree que la mayoría de los seres humanos son egoístas, yo diría que en promedio 80-90% te responde que sí. No te puedo creer. Haz el ejercicio y te va a pasar eso. Y resulta que, bueno, yo estudiaba economía y nunca me hacían mucho sentido estas cosas porque yo trataba de encontrar estudios y la verdad que no habían estudios, sino que si uno se remonta, por ejemplo, a Adam Smith, en La riqueza de las naciones, claro, se habla del egoísmo como un egoísmo que al final si uno busca el propio beneficio, la búsqueda de ese propio beneficio lleva a un beneficio social. Pero la verdad es que no, Adam Smith no tenía estudios cuantitativos para decir esas cosas. Entonces, los más acérrimos seguidores de Adam Smith incluso plantean que los seres humanos somos intrínsecamente egoístas, desde la economía. Entonces, desde la psicología tradicional, más tradicional, también están los supuestos de que somos y nacemos egoístas. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre me gustó estudiar otras disciplinas para complementarlas. Yo siempre he creído que si uno es economista y solo economista, es muy peligroso. Porque no estamos mirando otras cosas. Al igual que si eres psicólogo y solo eres psicólogo y no tratas de entender la economía o tratas de entender, no sé, a las instituciones o tratas de entender otras disciplinas, a la misma sociología, eres un ser humano incompleto. Bueno, cuando terminé de estudiar economía, quería realmente aprender estas cosas y esto es una anécdota. Fui a la escuela de psicología de la Católica a decirles que quería hacer un máster en economía, en psicología. Yo había estudiado ingeniería comercial y había terminado un máster en economía. Y en la escuela de psicología me dijeron, ya, ¿tú de qué carrera vienes? ¿De economía? No puedes. ¿Y por qué no? No, porque los másters son para la gente del área de ciencias sociales. ¿Ya? ¿Y la economía qué es? No, es que en realidad en ciencias sociales la entendemos como psicología, sociología, trabajo social. Chuta, ¿y qué hago? No, lo único que te queda es estudiar la carrera. Y en realidad no tenía problema, estaba trabajando en esa época y me inscribí en la carrera de psicología. Tengo de los mejores amigos en ingeniería comercial, en psicología. Creo que es una de las grandes cosas que me ha pasado en la vida. Fueron como 4 o 5 años durmiendo como 4 o 5 horas porque casi no podía ir mucho a clases. Iba a dar las pruebas, pero estudiaba por mi cuenta. Y ahí en psicología me di cuenta de que había una forma de entender esas fallas de la economía, pero que la psicología también tenía sus propias fallas. Entonces, siempre tratando de complementar estas dos cosas, decidí, bueno, uno de los primeros temas que partí trabajando fue la pobreza. Yo creo que la pobreza es uno de los principales flagelos que tiene la sociedad. Y todavía vivimos con tremendas cantidades de pobreza. El problema es que está hoy día muy asociada la pobreza solo al dinero, a lo material. Y es cierto que es muy importante. Pero hoy día la pobreza es multidimensional. Por ejemplo, la pobreza hoy día también es que te falten horas para compartir con tu familia. Independiente que uno pueda tener un ingreso alto, la pobreza también es la falta de vínculos y de relaciones. Si yo dedico, no sé, 12, 14 horas a trabajar, llego muerto a mi casa, apenas puedo dormir y no comparto con mi hijo, ese ser humano también es un ser humano pobre. Y eso lo reconocía una nueva área que se llama psicología económica. No es nueva ahora, pero hace 20 años era muy nueva. Y trataba de incorporar insight o elementos de la economía, de la administración, de la psicología, de las neurociencias. Entonces, bueno, ese es un pequeño resumen. Entonces, me metí a trabajar harto en pobreza, trabajé en el Servicio País, trabajé en la primera generación de Servicio País. Qué buena. Y ahí me di cuenta de algo que me llamó mucho la atención, que una pregunta que nos hacíamos era, la pobreza es uno de los principales flagelos del ser humano. Solucionamos la pobreza, tenemos que abatir la pobreza. Pero ¿significa eso que cuando la persona deja de ser pobre, va a tener una buena vida? Y la verdad es que no. No necesariamente. No necesariamente. Entonces ahí empecé a leer y me encontré con un economista que de hecho nosotros estudiamos economía con sus libros, se llama Richard Layard, que es un profesor emérito del London School of Economics, y él tiene un centro en LSE sobre que uno de los grandes temas de su centro
es felicidad y bienestar. Y él partió siendo un economista laboral, pero de ahí derivó y hoy día es uno de los grandes referentes de la felicidad. Entonces ahí me fui a hacer un doctorado en psicología económica en Inglaterra y me especialicé en felicidad y bienestar. Pero básicamente por lo que te decía, que solucionar la pobreza es fundamental, pero no basta, porque tenemos que entender otras cosas que ayudan a las personas que cuando pasan de ser pobres a no pobres, no las conocen. ¿No? Claro, porque muchas veces la gente puede pensar que en el fondo una persona más pobre, no solamente económica como tú decías, sino que pobreza puede ser pobreza de espíritu, pobreza de tiempo, pobreza de muchos factores, pero ¿es la pobreza igual uno de los factores importantes que influyen en la no felicidad? Absolutamente, absolutamente. Pero no significa que no tenerla vas a ser feliz automáticamente al día siguiente. Eso es, eso es. Esto son anécdotas, pero por ejemplo, si mi memoria no me falla, que cada vez me falla más, la de corto plazo, como el año 2010, no, primero, ¿te acuerdas que yo te decía que uno de los principales supuestos de la economía era que éramos racionales la mayor parte del tiempo? Sí. Basta ver cómo uno no se comporta para saber que no somos racionales. Entonces, como el año 2002, por ahí, Daniel Kahneman, un psicólogo se ganó el premio Nobel en Economía, en parte por mostrar que la mayor parte del tiempo somos irracionales. Es que lo que pasa es que al final uno puede entender esta palabra como economía, que a lo mejor realmente nos queda grande, como el concepto economía, uno entiende que es como esas personas grandes que están estudiando la economía mundial y con números pesados, qué sé yo. Pero finalmente todos nosotros somos microeconomistas todo el día cuando estamos en decisiones de compra. Y la decisión de compra tiene un carácter emocional 100%. O sea, desde comprarte un calcetín que te genera algo en el cuerpo y decir, oh, qué cool el calcetín, me lo quiero comprar. Y a lo mejor ni siquiera pones en valor o pones en la balanza el tema económico porque te gustó tanto y conectaste tanto emocionalmente con ese objeto. A lo mejor ahí también estás aplicando economía y estás aplicando psicología 100%. Qué bueno que tocaste ese tema, porque cuando yo empecé a leer sobre psicología económica, encontré a una autora, Helga Dittmar, que después se convirtió en una de mis supervisores. Yo tuve 2 supervisores en Inglaterra, Vivian Vignoles, que es hombre, y Helga Dittmar, que es mujer. Y Helga trabajaba desde la psicología económica la compra impulsiva y la compra compulsiva. Y está súper documentado que la compra impulsiva y la compra compulsiva son compras irracionales. Son compras que, por ejemplo, tú vas a un mall sin ninguna intención de comprar y de repente ves algo y te dan ganas de adquirirlo o quizás no tienes el dinero suficiente o quizás no lo vas a usar. Un ejemplo clásico es la gente que se compra libros y nunca los lee. No. Pero ¿en qué le ayuda? Le ayuda en que se sienten como más inteligentes o más preparados porque tienen su biblioteca llena. Pero están las partes de personas que compran impulsiva o compulsivamente sin tener el ingreso necesario y después caen en default o no pueden pagar las deudas, se acaban sus relaciones familiares, terminan con la pareja, terminan endeudados y Chile tiene altos niveles de endeudamiento. Y la compra compulsiva es tan grave que incluso hoy día se ha incorporado dentro de los manuales del DSM de los diagnósticos psiquiátricos como un problema psiquiátrico que tú no puedes controlarla, Claro. pierdes el control de ella. Entonces, ¿dónde está la racionalidad ahí? Claro. Entonces, bueno, Kahneman mostró eso, que la mayor parte del tiempo nosotros somos irracionales y desarrolló la Prospect Theory. Y el año 2010, hablando esto del dinero, él publicó un artículo en una revista que se llama Proceedings of National Academy of Science, que en su área debe ser una de las más prestigiosas del mundo. Y lo que hizo fue algo bien entretenido con Angus Deaton, otro premio Nobel de Economía. Yeah. Dijeron, bueno, ¿hasta cuánto tengo que ganar para que la felicidad... Para ser feliz. para ser cada vez más feliz? Yeah. Entonces, llegaron a algo bien interesante. Trayéndolo como a dinero en Chile, con el tipo de cambio hoy, ajustándolo por inflación, más o menos, llegaron a la conclusión de que después de los 6,5 millones de pesos, ya más felicidad no te hacía, más dinero no te hacía más feliz. O sea, los 6,5 millones tocan el tope de decir, de ahí para arriba, ya, Sí. si ganáis 100, eres igualmente feliz entre los 6 y los 100. Sí, ellos decían, claro, si ganas 600 y pasas 6,5, vas a ser mucho más feliz.
Pero si gana 6,5 y pasa a 65 millones, básicamente no hay Wow. diferencia. Qué heavy el estudio. Es súper heavy y lo entretenido es que entre el 2021 y 2023 apareció otro grupo de científicos que rebatieron los estudios de Kahneman y Deaton. Imagínate lo que es rebatir estudios de 2 premios Nobel. Killingsworth creo que se menciona, como el 2021-2022, publicó un estudio que en parte contradecía los resultados de ellos y mostraba que la felicidad iba aumentando siempre, y que no estaba ese tope de, suponte lo llevaban como a $100,000 anuales, ponte tú. Wow. Entonces también fue súper revolucionario y pasó algo que no es muy común en ciencia, que se pusieron de acuerdo Kahneman con este otro grupo y dijeron, chuta, en realidad somos prestigiosos, analizamos los datos profesionalmente, no puede ser que lleguemos a conclusiones tan diferentes. Y publicaron un estudio los dos grupos juntos, ahora recién en el 2023. ¿Y qué es lo que encontraron? Porque lograron aunar posiciones, que eso es súper importante en la ciencia. Que, sí, imagínate, sigues con el corte de los $100,000, o más o menos 6,5 millones de pesos. Lo que descubrieron fue que la gran diferencia estaba en el tramo bajo de los ingresos. O sea, mientras somos alguien que tiene muy poco ingreso o que es extremadamente pobre, piensa en el África al sur del Sahara, o típico uno en Chile decía la gente que duerme bajo el río Mapocho. Si tú le aumentas un poco los ingresos, un poco, lo que tú estás haciendo básicamente es disminuirle el sufrimiento. Y eso es fundamental. Y eso repercute, o sea, en esa manera repercute el tema de la felicidad. Oye, qué interesante puede ser lo que me estáis contando. Espérate, tenemos que ir a una pequeña pausa en esto que es Inspírate, conversando con Wenceslao Unanue, que estamos hablando de felicidad. ¿Qué tipo de aventura querés vivir? ¿Rexton, Corando, Muso, Muso Grand o Tivoli? Con más de 67 años en el mercado, say yes a tu nuevo SsangYong en sangyong.cl. Te invitamos a conocer la cocina más grande de Chile, kitchencenter.cl, donde podrás inspirarte con una mayor variedad de productos en un solo lugar. Te esperamos en kitchencenter.cl. En Kitchen Center nos renovamos. Te invitamos a la cocina más grande de Chile, con más de 50.000 productos pensados para ti. Hemos creado un menú más intuitivo y fácil de navegar, que facilita la búsqueda de tus productos favoritos con nuevas categorías y nuevas marcas a tan solo un clic. Además, encuentra oportunidades únicas a simple vista y conoce nuestros favoritos del chef. Para aquellos que desean llevar su experiencia en la cocina al siguiente nivel, te ofrecemos recetas y clases al alcance de todos. Aprende a cocinar tus platos favoritos como un verdadero profesional. Te esperamos en www.kitchencenter.cl con la mayor variedad de marcas nacionales e internacionales que tenemos para ti. Estamos de vuelta acá conversando con Wenceslao Unanue, conversando sobre el tema de felicidad. Oye, pero estamos hablando, entonces esa frase de la plata hace la felicidad, esa frase a lo mejor que todo el mundo la oye y muchas personas lo rebaten y dicen no la hace, y mucha gente sí la rebate, podríamos decirlo que claro, cuando estamos hablando en ingresos menores, obviamente que te ayuda a la felicidad. Cuando estamos hablando de ingresos mayores, a lo mejor no es tanto el cambio que te genera en felicidad, una cosa así. Así es. Yo podría decirte que aquí depende cómo uno lo quiere interpretar, pero cuando uno es muy pobre, cada peso adicional te va quitando sufrimiento o te va aumentando un poco la felicidad, como tú quieras verlo. Pero después de esos $100,000, porque ellos usaron el mismo corte de Kahneman para poder comparar los artículos, lo que descubrieron es que, claro, después de los $100,000 te va aumentando, pero va aumentando muy poco, muy poco cada vez. Incluso Kahneman en el mismo paper hace algo que es bien notable. Dice, ojo, esto es, en ciencia se habla de resultados significativos. O sea, ponte tú, después de los $100,000, sí, la gente que tiene más ingresos va siendo más feliz, pero más ingresos no le quitan sufrimiento. Es decir, puede ser porque si uno pudiera separar la felicidad de la infelicidad, más plata después de los $100,000 anuales no te quita ese sufrimiento que tú puedes tener en tu vida. Exacto. Te puede ayudar en algo a la felicidad, pero al final ellos muestran que la correlación entre la felicidad y el ingreso, independiente de que sean resultados significativos, es súper baja.
0,09 dice. Claro. O sea, claro. No, no. hay otras cosas que... Claro. ¿Dónde radica la mayor importancia? En ayudar a que esas personas que son muy pobres puedan tener más ingresos, puedan llegar a un umbral donde ya dejen lo más posible de sufrir y ahí empezar a pensar en cosas ya más trascendentales. Exacto. Oye, Wenceslao, hay una pregunta que creo que a lo mejor me la estoy pensando todo el rato, pero estamos hablando todo el rato de felicidad, pero ¿qué es la felicidad? No sé si puede ser gigante esa palabra, Sí. pero ¿qué es la felicidad? Porque a lo mejor la felicidad es estar contento, estar riéndose todo el día, es estar sintiéndose así, ¡guau! Estoy con todo. O la felicidad es un estado, la felicidad es un fin, la felicidad es un camino. ¿Qué es la felicidad? Mira, una pregunta súper buena y yo lo que voy a hacer es una invitación, imagínate, porque entiendo que harta gente escucha este programa que le ha ido muy bien. Háganse la misma pregunta. Si yo les dijera, ¿qué es la felicidad para ustedes? Y dense unos 10 segundos, anotan en un papel qué cosas se le vienen. Voy a tratar de resumirla y los nombres que voy a usar, tú avísame cuando esté siendo aburrido o me haya pasado el tiempo. Cero aburrido, estamos felices oyendo la felicidad. Bueno, vienen de la antigua Grecia. Hay un autor que se llama Ed Diner y que es, yo creo, la persona que más ha investigado sobre felicidad. Lamentablemente murió hace poco, en la pandemia. Y él cuenta una anécdota que a mí me hizo mucho sentido. Cuando estaba haciendo el doctorado, le fue a decir a su supervisor que quería trabajar la felicidad. Y el supervisor, imagínate, estamos hablando probablemente más de 40, 50 años atrás. El supervisor le dijo, pero ¿cómo estás loco si eso no se puede medir? Y Ed Diner, con la genialidad, le dice, bueno, entonces, ¿cómo medimos la depresión? Exacto. Y ahí el supervisor quedó para adentro y le dijo, ya, trabaja en eso. Y Ed Diner se convirtió en la persona que más ha estudiado la felicidad. ¿Qué es lo que hay más o menos acuerdos, en la medida que pasa el tiempo hay más o menos acuerdos, en que no hay una pura definición de felicidad? Si tú me preguntas a mí, yo trato de hacer este ejercicio con mis alumnos y alumnas, en una palabra yo podría asociarlo con plenitud. Pero es súper difícil, porque la felicidad no es una sola dimensión, ni es solo una cosa, es varias. Entonces, es ahí donde nosotros planteamos en ciencia que se habla de diferentes modelos de felicidad, o diferentes caminos, o diferentes visiones. Y el primer modelo se conoce como el modelo hedónico, Yeah. que si tú, por ejemplo, escribes felicidad en Google, por ejemplo, y te vas a imágenes, ¿qué crees que aparece? Parece gente riéndose. Exactamente, puras caritas felices y sonrisas. ¿Por qué? Porque la visión más extendida de la felicidad es la visión de la alegría, la visión de la búsqueda del placer, disfrutar y la ausencia del dolor. Entonces, esa felicidad se conoce como la felicidad hedónica. Perfecto. Y es súper importante porque en la felicidad hedónica están las emociones positivas. Y las emociones positivas se ha descubierto que cambian vidas. Cuando tú trabajas las emociones positivas, tu vida mejora en casi todos los sentidos. Y de nuevo, cuando uno habla de emociones positivas, en general nos quedamos con pensar que las emociones positivas es estar alegre, contento, ser positivo. Pero emociones positivas también existen de alto nivel. Barbara Fredrickson, que es una gran referente, ella plantea que el amor es una emoción positiva y probablemente es la emoción positiva más importante por su naturaleza. No el amor de pareja solamente, sino que No, el amor. el sentimiento de amor. Pero está también la gratitud, el optimismo, la esperanza, el asombro. A esas emociones se les han llamado emociones positivas de autotrascendencia. Y cuando tú las desarrollas en ti, no solo mejora tu vida y tu calidad de vida, sino que además son emociones que llevan a la prosocialidad y al altruismo. Entonces, cuando tú estás bien emocionalmente, sobre todo con estas emociones positivas de alto nivel, tú tienes más probabilidades de querer contribuir a un mundo mejor. Y ahí la importancia. Qué interesante, ¿eh? Oye, espérame, y muchas veces también a mí me pasa que estaba oyéndote y sí, pues yo me quedé pensando, de repente, una tarde mirando una puesta de sol, que a lo mejor puede ser medio melancólico, también te genera felicidad heavy esa sensación. O sea, no necesariamente tienes que estar, perdón que te diga, pero cagado en la risa para No. ser feliz. No tiene que ver con eso. No, de hecho es todo lo contrario. Esa puesta de sol probablemente te genera muchas cosas y una de las cosas que te va a generar es asombro. Eso.
Y el asombro es una emoción positiva de autotrascendencia que mejora todo lo que está en ti. Y nosotros vivimos la vida tan rápidamente que dejamos de asombrarnos. Yo me acuerdo cuando invitamos la primera vez a Chile al ministro de Felicidad de Bután. Bután es un pequeño país que está en los Himalayas, enclavado entre la China, India, Nepal. Decía que lo único que quería era, o sea, no lo único, pero lo que más le llamaba la atención es que quería ver las montañas en Chile y no podía creer que en medio de una tremenda capital nosotros tuviéramos las montañas como están ahí. Y caminábamos todo el día por nuestra ciudad y no miramos las montañas. En invierno es maravilloso como uno puede ver la nieve. Yo tengo la suerte de trabajar en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y mi ventana da a la montaña. Y en invierno, claro, hace frío, por suerte tenemos calefacción, pero me voy a pasear cada cierto tiempo a ver la nieve ahí mismo. Y eso es una maravilla que te asombra. ¿La felicidad es un fin o es un camino? Perdón, sí, pues, ¿es un camino la felicidad o la felicidad es un estado, digamos? Como que yo de repente siento, para mí la felicidad es el camino constante para llegar a ella. O yo debo definirme como una persona que está en estado de felicidad constante. Eso es súper peligroso, porque los últimos estudios, esto es bien nuevo, dado que la felicidad ha agarrado tanto vuelo, tanta fama, podríamos decir, sobre todo en Estados Unidos, hay como una presión que siente alguna gente por ser feliz. Y la verdad es que no podemos ser felices todo el tiempo. Si nosotros tenemos que darnos permiso para ser seres humanos. Si los seres humanos sufren, los seres humanos ayudan, los seres humanos están felices algunas veces. Pero si tú ves la felicidad como un fin, eso se te puede devolver, porque la presión es tan grande que al final terminas sufriendo. Entonces nosotros planteamos que la felicidad o la búsqueda de la felicidad es un camino, y que tú tienes que ir disfrutando el camino. No se trata, o sea, es muy difícil que alguien, esto típico se hace en escalas, en cuestionarios, en surveys, que han desarrollado muy bien los psicólogos, por ejemplo. Si yo te digo en una escala de 0 a 10, ¿qué tan feliz eres? Mientras más cerca del 10, en promedio, las personas tienen una mejor vida y construyen un mundo mejor, funcionan mejor en los trabajos, funcionan mejor con la familia, funcionan mejor con sus hijos, etc. Pero no se trata que yo tenga que alcanzar el 10 y no estar preocupado. Voy caminando hacia y tampoco se trata de que tengas que estar todo el día riéndote. O sea, No, la felicidad es un estado a lo mejor, pero la felicidad es distinta al estar contento. Absolutamente. Como te decía, está el modelo hedónico, que ve la felicidad como la búsqueda del placer, Exacto. la ausencia del dolor, y ahí están las emociones positivas, y el estar contento es una parte de la felicidad. ¿Y cuánto influye el estar feliz en nuestra parte física también, en nuestra salud, en nuestras relaciones? Voy a ir a la segunda dimensión de la felicidad. ¿Ya? Porque está lo hedónico, las emociones positivas, que son tremendamente importantes. ¿Ya? Pero está una segunda dimensión, porque los teóricos de lo que se llama los modelos eudaimónicos, esto de nuevo viene de la visión aristotélica de una buena vida en virtud, ¿Ya? te dicen, la felicidad no puede ser solamente buscar placer en la vida, ni estar riéndose, ni estar contento, ni estar alegre. Eso es importante, pero hay otras cosas que también son importantes. Por ejemplo, encontrarle propósito y sentido a tu vida. Desarrollar la autonomía, ser una persona que tiene autonomía. Construir vínculos significativos. Esa es una segunda dimensión tremendamente importante. Hay más elementos, por ejemplo, el crecimiento personal. Entonces tú te preguntas, ya volvamos a la relación felicidad-dinero. En general los estudios se han centrado en la parte hedónica de la felicidad del dinero. Y ok, yo podría decir, ya, ok, me suben al triple el sueldo y me puedo comprar el auto que siempre quiso, voy a estar contento, no sé cuánto, pero voy a estar contento. Pero si me suben el triple el sueldo, ¿voy a tener mejores amigos? No. Probablemente no. Probablemente me van a exigir el triple y voy a tener menos tiempo con mi familia. Si me suben el triple el sueldo, ¿significa eso que le voy a encontrar propósito y sentido a mi vida? No. Son dimensiones que no están muy relacionadas con la plata. Entonces, nosotros tratamos de plantear la felicidad como una visión que incluye estos dos elementos, los elementos hedónicos y los elementos eudaimónicos. Es muy difícil separarlos. Entonces, hay algunas personas que pueden trabajar su felicidad más de lo hedónico
hay otras personas que pueden trabajarla más de lo eudamónico, o puedes usar una mezcla de esas dos cosas. Pero la definición de felicidad desde la ciencia es una definición muy rica con muchas dimensiones. Oye, ¿y somos en general en Chile o en el mundo, a lo mejor, somos en general personas que nos catalogamos como personas felices? O en el mundo occidental, como dices tú, nos catalogamos como personas felices. A mí me pasa una cosa que todos a lo mejor hemos oído por ahí alguna vez, que los países que son más felices o que se definen más felices son estos países nórdicos, ¿no es cierto? Finlandia, Suecia, etcétera. Que a mi parecer son países que, muy, muy curioso por lo que uno lo piensa, son países que generalmente son más oscuros, países que generalmente tienen mucho menos sol, ¿no es cierto? Mucho menos luz de día, son países fríos, son personas que a lo mejor uno las puede mirar de fuera y son personas que son frías en su trato, no tienen esta como cosa de los latinos que somos de tocarnos, de abrazarnos, del carnaval, del reírnos, del gozar realmente la vida. Tiene que ver con eso y por qué esos países se catalogan más felices, porque la gente se cataloga que es feliz 100%. También es una súper buena pregunta, porque de nuevo depende de la dimensión de la felicidad que tú estés usando. En general, estos rankings de felicidad vienen del World Happiness Report, el informe mundial de felicidad. Son 3 economistas, imagínate, 3 economistas los que lo están haciendo desde el 2013, Nuevamente, creo. economistas. Y está Richard Layard ahí. Bueno, está Jeffrey Sachs, John Hollowell. Y ellos hicieron algo bien notable, porque creo que fue el 2013 cuando publicaron el primer World Happiness Report. Debe ser el reporte más leído en el mundo de felicidad, y no son psicólogos, pero tuvieron la visión de tomar los datos de Gallup Organization, que tiene rankeado casi todos los países. Entonces, aquí viene el detalle, que yo creo que es importante tenerlo claro. Ellos, en general, la dimensión que más usan para hablar de felicidad es una dimensión que pertenece al lado hedónico y que se llama satisfacción con la vida. O sea, por ejemplo, de 0 a 10, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida? Le colocan un puntaje. O Gallup, por ejemplo, no sé, tiene otra medida que le llaman la escalera. Imagínate una escalera con 10 pisos, donde el piso 1, el suelo, es el peor nivel de vida que tú te imaginas, y el 10 es el mejor nivel de vida que te imaginas, y la gente se ubica en alguno de esos lugares. Entonces, esa es la pregunta que usa el World Happiness Report para poder rankear a los países. Y esa pregunta de satisfacción con la vida está tremendamente correlacionada con el ingreso. Entonces, esa es una explicación. Si tú miras a esos países, a los nórdicos, tienen de los ingresos más altos promedio y menores niveles de desigualdad. Entonces, esa es una explicación de por qué tienden a aparecer, porque estamos midiendo solamente una dimensión de que es la satisfacción con la vida. Yo estoy seguro que si tú midieras, por ejemplo, o usaras otros indicadores como la calidad de los vínculos o las relaciones, la distribución cambiaría completamente, pero eso no se ha hecho todavía. Y es una de las tareas que tenemos que hacer. Ahora me lo explico, pues, si es que es una parte más de la parte económica, obviamente, que obviamente que, como estábamos hablando desde el principio, sí te afecta en tu percepción de la felicidad. Mira, y otra dale. Otra anécdota. No me acuerdo si fue el 2018, principio del 2019, donde aparece Chile como dentro de los primeros lugares de felicidad de Latinoamérica. Lo publicaron en todos los medios que podían, porque fue una noticia bastante buena que le llamó la atención a la gente. Pero 6 meses después viene el estallido social. Claro. Entonces, ¿cómo te explicas que entonces no el descontento? Ahora, de nuevo, en el último World Happiness Report, Chile aparece también como uno de los primeros en felicidad de Latinoamérica. Y acabamos de pasar pandemias, estallidos. Entonces, sí te mide una parte importante de la felicidad, pero te deja otras. Y te deja fuera, por ejemplo, las emociones negativas. Nosotros miramos el World Happiness Report y en una oportunidad Chile rankeaba dentro de los países con más emociones negativas de Latinoamérica. Qué loco. Oye, estamos conversando con Wenceslao Unanue sobre felicidad acá en Inspírate. Pausa y volvemos. ¿Qué tipo de aventura quieres vivir? ¿Rexton, Corando, Muso Grand o Tivoli? Con más de 67 años en el mercado, say yes a tu nuevo SsangYong en sangyong.cl.
Te invitamos a conocer la cocina más grande de Chile, kitchencenter.cl, donde podrás inspirarte con una mayor variedad de productos en un solo lugar. Te esperamos en kitchencenter.cl. En Kitchen Center nos renovamos. Te invitamos a la cocina más grande de Chile, con más de 50.000 productos pensados para ti. Hemos creado un menú más intuitivo y fácil de navegar, que facilita la búsqueda de tus productos favoritos con nuevas categorías y nuevas marcas a tan solo un clic. Además, encuentra oportunidades únicas a simple vista y conoce nuestros favoritos del chef. Para aquellos que desean llevar su experiencia en la cocina al siguiente nivel, te ofrecemos recetas y clases al alcance de todos. Aprende a cocinar tus platos favoritos como un verdadero profesional. Te esperamos en www.kitchencenter.cl con la mayor variedad de marcas nacionales e internacionales que tenemos para ti. Ya estamos de vuelta acá en Inspírate conversando con Wenceslao Unanue de la felicidad, que la verdad que ha estado muy interesante la conversación y a lo mejor hemos derribado algunos mitos o hemos asegurado otros pensamientos que teníamos en la cabeza. Oye, Wenceslao, pero puede que exista ahora en el mundo a lo mejor en general una sensación, a lo mejor y también sobre todo en nuestro país por lo que estamos pasando, a lo mejor la tasa de delincuencia, que la gente se siente más insegura, a lo mejor esta inestabilidad económica en la cual estamos sufriendo como país, también consecuencias de las guerras, etcétera, de la guerra en Ucrania, etcétera, que también repercute en nuestra sociedad. Puede haber personas que a lo mejor se sientan hoy día un poco menos infelices a lo mejor que antes o un poco más intranquilas, que me imagino que esa sensación también puede afectar a esta sensación de felicidad. ¿Cómo podemos revertir eso? ¿Qué herramientas podemos tener nosotros, los mortales, como para empezar a trabajar o a lo mejor empezar a lograr esta felicidad o este estado de plenitud que conversamos al principio en los primeros bloques del programa, para poder alcanzar o empezar en el camino para llegar a eso, independiente de la parte económica, que a lo mejor muchas veces no depende 100% de uno, ¿no es cierto? Claro, sí, depende de que si me saco más la cresta, a lo mejor nuevamente puedo trabajar más, pero obviamente que yo creo que en Chile en general todo se saca la cresta para trabajar y de repente los sueldos no son los que corresponden, ¿no es cierto? Sacando ese factor, ¿qué es lo que podemos trabajar nosotros como sociedad o como persona para poder lograr este estado de plenitud? Mira, gracias por la pregunta. En general, cuando yo diseño cursos o charlas, trato de no ser muy ambicioso, pero poner 3 objetivos. Uno es partir definiendo la felicidad para que podamos hablar de un lenguaje más o menos común. El segundo es mostrar la importancia de la felicidad, que algo de eso hemos hablado. Pero yo creo que el tercero es hoy día el más interesante y el más desafiante. Ya tenemos, no sé, más de 50 años de investigación científica basada en evidencia que demuestra que la felicidad nos hace bien a nosotros, física, mental, espiritualmente, como individuos, le hace bien a las organizaciones. Las personas más felices trabajan mejor y se sienten mejor. Le hace mejor al planeta, las personas más felices cuidan más el medio ambiente, le hace mejor también a la sociedad en general, porque las personas más felices en promedio son más prosociales, luchan más fuertemente por disminuir la pobreza, las desigualdades. El tema desafiante es, yo sé que la felicidad genera todo eso, pero ¿cómo soy más feliz? Y eso es el cómo, yo diría, lo que está hoy día, al menos a mí, es lo que más me interesa. Y esta es otra especie de anécdota. Hay una investigadora rusa-americana que se llama Sonia Lubomirsky. Y era muy, muy conocida en su ámbito científico, una persona que publicaba muy bien, pero la verdad que está inserta en el mundo académico. Y de repente salta, esto es mi interpretación, a la fama mundial cuando escribe un libro que se llama The House of Happiness, que se tradujo como La ciencia de la felicidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace que una persona salte a esa, entre comillas, fama mundial? Y es que hizo algo notable, que escribió un libro donde mezcló investigación científica de otras personas y también la de ella, y desarrolló lo que ella le llamó las 12 claves de la felicidad. Bien. Y tiene del 1 al 12 esto de que te decía yo del cómo. Porque una cosa es entender lo que es la felicidad y otra cosa es saber qué hacer para ser más feliz. Y por ejemplo... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? En el número 1 no significa que sea la más importante, pero en general tiende a aparecer dentro de las más importantes siempre, practicar la gratitud. Qué y la importante gratitud eso. es fascinante. Mira, yo tengo la suerte de que, bueno, mi mitad de jornada es hacer clases, la otra es hacer investigación,
Y una de las cosas que hacemos es postular a fondos, fondos públicos, por ejemplo, para financiar nuestros proyectos. Y nos ganamos, hace algunos años, que esto era impensado, un Fondesit para trabajar felicidad en el trabajo. Y ahora nos acabamos de ganar un segundo proyecto Fondesit, que es de ANID, de la Agencia Nacional de Investigación, para trabajar gratitud en el trabajo. Imagínate que el gobierno, a través de ANID, te financie 3 años para trabajar algo que es de lo que más me apasiona. ¿Y qué es lo que es la gratitud? La gratitud ha sido conceptualizada como una emoción, por ejemplo, una emoción que yo siento cuando reconozco que alguien o algo externo a mí hizo algo bueno por mí. Pero también hay una disposición a ser agradecido. Y ambas cosas se pueden trabajar. La disposición a la gratitud es, por ejemplo, son estas personas que se levantan y dicen, chuta, gracias por poder respirar, o se detienen un segundo en su vida. Tengo mis 2 piernas. El otro día estaba viendo un campeonato de tenis de personas sin piernas que juegan, que es maravilloso, pero uno no se detiene todo el tiempo. ¿Qué pasa si de repente un accidente? Uno da por demasiado obvio las cosas. Sí. Y sí. a mí me pasa de repente que incluso algún día cuando estás enfermo de la guata o te duele un poco la cabeza, tú ahí recién concientizas que tienes cabeza. ¿Te has dado cuenta? Exactamente. Entonces, qué importante lo que tú dices. Yo de verdad que siempre incito a la gente en la mañana a decir, da gracias por estar vivo, da gracias por estar pudiendo oír este programa o viéndonos hoy día en este programa. Sí. Esa cosa la gente la da por obvia, pero eso es agradecer. No es el agradecer de, gracias porque me gané $1.000.000. No. No tiene que ver con eso. No, y tampoco es el thanks que los gringos te andan diciendo cada rato. No, es dar gracias a la vida. Por eso Que me ha dado tanto. A mí me encanta ese poema. Es como bien conflictivo asociar Violeta Parra con la gratitud, pero ese poema es maravilloso. Sí. Y si uno lo lee, te aparecen un montón de cosas que damos por obvias y no son obvias. Entonces, uno puede trabajar la gratitud y para eso se han desarrollado durante más de 20 años herramientas para eso. Una segunda cosa, no sé si tengo tiempo. Sí, dale. Una segunda cosa, en la lista, si tú le preguntas a la mayor parte de la gente en el mundo occidental, ¿cuál es tu propósito en la vida? Quedan en blanco. Sí. Jamás en la vida se han preguntado por su propósito. Y resulta que el propósito en la vida está asociado a vivir más años, vivir mejor esos años, con sistemas cardiovasculares, endocrinos, más robustos. Está asociado también con construir mejores relaciones, está asociado con mayor altruismo, está asociado con mejor rendimiento en el trabajo. Nosotros tuvimos la suerte, veníamos haciendo un estudio longitudinal en varios periodos del tiempo, que empezamos a medir a los chilenos con muestras representativas mucho antes del estallido social y de la pandemia, y pudimos medir 5 olas, desde mucho antes hasta después de la pandemia. Y lo que encontramos es que la gente que tiene más propósito en su vida lo pudo utilizar mejor como herramientas protectoras para los problemas que nos traía la pandemia. Entonces, el propósito y encontrarle sentido a la vida no es algo automático, igual que la gratitud. Sonia Ludomirsky dice, la felicidad cuesta trabajo, pero no es un trabajo como limpiar el baño. Es un trabajo con la dignidad que se merecen las personas que limpian los baños. Este es un trabajo gratificante, pero tienes que trabajarla. No significa que trabajes todo. Oye, y con honestidad, porque muchas veces nos autoengañamos nosotros mismos con nuestro objetivo de vida. Así es. Y tratamos de repente de autoimponernos una cosa que de repente no es, porque no logramos llegar a fondo donde es. Por eso tiene tanto que ver también con psicología. O sea, Sí. yo siento que el autoconocimiento es decidor y fundamental para poder encontrar tu propósito en la vida y de esa manera poder construir entonces esta felicidad. Absolutamente. Tú tienes que es algo que no estamos acostumbrados a los seres humanos en Occidente, a autoconocernos, mirarnos para adentro, pero para eso necesitamos parar. Entonces, el propósito es tan simple como pensar cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas, cuáles son mis aspiraciones. Ahora, ese propósito no tiene por qué ser algo tremendamente grande de cambiar el mundo, pero cuando tú a ese propósito le agregas una dimensión de prosocialidad, por ejemplo, tú pasas de un simple propósito a sentido, porque el sentido de vida sí está relacionado con el propósito, pero también con construir un mundo mejor. Y eso te cambia tu vida, te cambia tu ambiente laboral, te cambia tu ambiente familiar, pero de nuevo, son herramientas que se tienen que trabajar. A algunas personas les salen más fáciles
a otras más difíciles, pero lo que sí hay evidencia científica para trabajarla. Oye, la felicidad, espérate, y tenía un tercer tema, un tercer punto así como importante que la gente puede aplicar. Hoy día ya hablamos de la gratitud, hablamos del tener un propósito en la vida que nos ayuda a ser feliz. ¿Habrá Sí. otro que tú digas, mira, y este otro también es importante? O sea, sí, y voy a hablar de uno que no es muy común que lo hablemos, pero es la autonomía. Qué importante. La autonomía no es libertinaje. Esto lo desarrollaron Edward Deci y Richard Ryan en las universidades de Rochester en los años 70, en una teoría que se llama Self-Determination Theory o teoría de la autodeterminación, que hoy día se ha convertido en una de las teorías de motivación y personalidad humana más potentes. Bueno, ellos plantean que los seres humanos necesitamos nutrientes, al igual que las plantas, para florecer. A esos nutrientes le llaman necesidades psicológicas básicas y estudiaron un montón y encontraron que habían 3 que sobresalían por el resto: la autonomía, la necesidad de competencia o de logro y la necesidad de relaciones y vínculos. Voy a quedarme en la primera, la autonomía. Voy a ser súper resumido. La autonomía es sentir que yo soy el iniciador de mis propias acciones. No que estoy controlado por alguien que me dice lo que haga. Que mis acciones son coherentes con mis valores y objetivos más profundos. Entonces, por ejemplo, si uno se va a la familia, ¿qué tenemos que hacer con los hijos? ¿Tenemos que decirles siempre lo que hagan? No, porque está súper documentado. No significa que le vamos a decir que hagan lo que quieran. Exacto. Pero está súper documentado que desde que nacen tenemos que darle grados de autonomía. O sea, por ejemplo, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que logres tal objetivo. Pero una cosa es decirle, mira, yo quiero que llegues a tal parte. Pero otra cosa es decirle, tú decides cómo lo quieres hacer. O, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Vas a tener 3 horas para jugar PlayStation en la semana. Decide Y tú que con la autonomía administre. cuándo las quieres usar. Entonces, la autonomía en la pareja, por ejemplo. Las peores relaciones son las relaciones donde tu pareja es una pareja controladora. Lo que tú tienes que hacer es confiar y darle autonomía a tu pareja y ayudar a desarrollar esa autonomía en tu pareja y en ti. La autonomía es uno de los elementos más potentes de la felicidad. Si tú sientes que tu autonomía está frustrada, es muy difícil ser feliz. Es que una satisfacción personal también. Puedes decir, yo me la puedo y yo lo puedo hacer yo. Y eso Sí. obviamente que no tiene que ver yo me imagino con algo ególatra, sino que es, me auto quiero Eres tú. y confío en mí. Eres tú. Así Exacto, es. exacto. Oye, y Wenceslao, ¿es contagiosa la felicidad? Yo creo que sí. Sobre todo, por ejemplo, si nos vamos a la parte hedónica, las emociones positivas son súper contagiosas. Si tú te topas con gente, al igual que las negativas, si tú te topas con gente en tu ambiente laboral que es agradecido o que saluda con cosas tan simples, hagan el ejercicio de ver en las empresas. La gente muchas veces ni siquiera conoce al que está al lado o el nombre o a los auxiliares, por ejemplo, ahora que está tan común externalizar los servicios. Entonces es contagioso. Cuando tú ves que alguien es agradecido, tú notas al tiro versus alguien que es esa persona que anda quejándose todo el día con la lluvia cayéndole como en los monitos de los picapiedras. Entonces es contagiosa, la alegría es contagiosa, el asombro es contagioso. También son contagiosos los vínculos. Cuando tú construyes vínculos, tú lo notas con la gente. Entonces sí, yo diría que sí. Qué buena, me encanta esta cosa de hablar de la felicidad y de lo importante y de lo increíble que es el fondo y cómo nos puede cambiar nuestro día a día. ¿Existe algo, tú encontrás algo como de irse al extremo también, de esta como felicidad tóxica que se habla, como la gente de repente que rechaza a la gente que está siempre contenta, siempre alegre, siempre tirando buena onda? ¿Hay algo de eso que genera rechazo o será pura envidia? Mira, yo creo que lo que es peligroso es tener la obsesión de ser siempre 100% feliz. Lo que también es peligroso es tratar de mostrar que soy feliz, porque la gente en general lo nota. Esto nos pasa mucho, trabajamos harto la felicidad en las empresas. Y cuando nos piden implementar programas, nosotros lo primero que hacemos es un diagnóstico en términos de si los líderes realmente lo creen o es por un objetivo instrumental. Claro. Si es solo un objetivo instrumental, no les va a funcionar porque las personas se van a dar cuenta. Entonces tienes que nacerte, tienes que Exacto. tú involucrarte y tienes que creer
que el ayudar a las personas a ser más felices en tu trabajo, en tu familia, con tu pareja, hace bien, porque si no lo crees, no te va a funcionar y al contrario te va a producir rechazo, te van a decir, ese jefe viene aquí como a vendernos la pomada solo para que seamos más productivos. Eso no funciona. Es que entonces la honestidad es gran parte ¿Sí? importante para el tema de la felicidad y el mostrarse además vulnerable, el mostrarse a veces que una cosa, como decíamos al principio, una cosa es la felicidad y lo otro es estar contento y triste. La gente feliz, que se define feliz por default, a lo mejor, o que siente que tiene una vida feliz, también llora. Por supuesto. También tiene problemas y también se frustra. Y eso es importante también demostrarlo y mostrarse también vulnerable para que la gente diga, o el resto a lo mejor que está a lo mejor en este camino o está un poco más atrasado en llegar a este estado de felicidad, diga, o sea, este gallo que se siente y se considera feliz, también se frustra, también Sí. tiene problemas, también llora. Eso es súper Sí. importante. Por supuesto. Y tú hablaste de vulnerabilidad. Yo quiero llamarle... No es lo mismo, pero está muy asociado. La confianza. La confianza es uno de los grandes determinantes de la felicidad. Y si tú buscas, definir confianza es súper difícil. Pero básicamente confiar significa ponerme vulnerable a un otro o una otra, pensando que las acciones me van a beneficiar o al menos no me van a perjudicar. Y en Chile tenemos de los niveles más bajos de confianza del mundo. Entonces en Chile tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a ponernos vulnerables frente al otro, pero la confianza no es gratis, no se trata de que lleguemos y empecemos a confiar de un día para otro. Exacto. Tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad. Oye, Wenceslao, yo te quiero agradecer por haber estado hoy día en Inspírate. De verdad que me dejaste muy inspirado. Aprendí muchísimo de la felicidad y creo que las personas también en sus casas así lo hicieron. Hoy día conversamos con Wenceslao Unanue, un experto en felicidad. ¿Dónde pueden seguirte, Wenceslao, a la gente a lo mejor que pueda quedar interesada del tema? Bueno, está mi página de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿Ya? donde vamos publicando los estudios que hacemos. También está la página, el Instagram del Instituto del Bienestar. ¿Y, y cuál es esa página? ¿Instituto de Bienestar? Instituto del Bienestar, sí. Ya, perfecto. Si ustedes ponen incluso institutodelbienestar.cl, los va a redirigir a nuestro Facebook, al Instagram. Ya, y ahí podemos entonces aprender y meternos más en este mundo de la felicidad. Bueno, te quiero despedir. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Inspírate. Qué bueno que pudimos conversar y coincidir. Y a todos ustedes ya saben, ahí están las claves de la felicidad y que las tenemos que desarrollar, las que conversamos con Wenceslao. Que tengan una semana increíble y acuerden siempre, agradecer, que es una de las cosas claves para ser feliz. Buena semana para todos. Chao, pescado.